Casu le pega tremendo cachetazo a Ángela Aguilar. Quédate para ver cómo empezó la pelea y en el final del video te desvelo cómo acabó. La tensión en la casa de Cristian alcanzaba niveles insoportables. Lo que había comenzado como una simple discusión de pareja se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada palabra y cada gesto estaba cargado de un significado explosivo. El calor sofocante de Texas quedaba empequeñecido ante la creciente intensidad que envolvía el interior de la casa. La fachada pintada en colores acogedores, que antes parecía ofrecer refugio y seguridad, ahora solo resaltaba el contraste con la tempestad que rugía dentro. La tarde había comenzado tranquila, como cualquier otra, pero una discusión menor había encendido una mecha que había estado aguardando desde hacía semanas. Los problemas que Cristian y Ángela habían estado barriendo bajo la alfombra finalmente salían a la luz. Cada reproche, cada mirada herida era un reflejo de los resentimientos no expresados que ambos llevaban tiempo acumulando. Ángela, normalmente controlada, había llegado al borde del abismo emocional. Sus manos temblaban, sus mejillas se enrojecían y sus ojos, antes dulces y llenos de amor, brillaban ahora con furia y frustración. No podía contener las lágrimas que se desbordaban de sus ojos mientras, en un tono de voz cada vez más elevado, lanzaba acusaciones hacia Cristian. «No puedo creer que sigas pensando en lo que ella quiere», gritó con la voz rota, las palabras entrecortadas por el llanto y la rabia. Sus emociones estaban tan a flor de piel que sentía como la traición quemaba en su pecho. «Me estás traicionando, Cristian, ¿por qué no puedes ponerte de mi lado?», agregó, su voz ahogada por las lágrimas, cada palabra cargada de dolor y resentimiento. Cristian, por su parte, trataba desesperadamente de mantener la calma, aunque se encontraba al borde de su límite. Su paciencia, tan elogiada por quienes lo conocían, estaba siendo llevada al extremo. En sus ojos se reflejaba el agotamiento, no solo físico, sino emocional, el peso de semanas de tensiones acumuladas. Sabía que lo que había comenzado como una pequeña pelea se había transformado en algo mucho más grande, un monstruo que ya no podía controlar. «Ángela, no es traición», respondió con una voz cargada de cansancio, pero sin rastro de rabia. Se sentía abrumado, como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo. «Es intentar hacer las cosas bien. No podemos seguir mintiendo y peleando como si nada. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar». Pero Ángela, cegada por la rabia, no podía escuchar las palabras de Cristian. Su mente estaba envuelta en una tormenta de emociones que nublaban su juicio, y cada palabra de él le parecía más una justificación que una solución. El silencio que siguió, lleno de tensión, fue roto de manera abrupta cuando el timbre de la puerta sonó, un sonido agudo que reverberó en la habitación, casi como un trueno en medio de la tormenta emocional que se desarrollaba. El timbre rompió momentáneamente el ritmo de la pelea, creando una pausa incómoda y pesada. Cristian y Ángela se quedaron en silencio, mirándose uno al otro como si estuvieran esperando que el otro hiciera algo. Cristian frunció el ceño, claramente desconcertado por la interrupción inesperada. «¿Quién será ahora?», murmuró Ángela, su tono lleno de sospecha y molestia, como si estuviera convencida de que cualquier cosa que sucediera en ese momento solo podía empeorar la situación. Cristian sintió una sensación de inquietud en el fondo de su estómago. Había algo en el ambiente que le decía que esa visita no era casual, que lo que fuera que estaba por suceder solo incrementaría el caos. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos lo acercara a una tragedia inevitable. Cuando finalmente giró el pomo de la puerta y la abrió, su cuerpo se quedó inmóvil por un momento, congelado ante la visión que tenía delante de él. Allí, de pie frente a la puerta, estaba Casu, con el rostro endurecido y una mirada que podría haber perforado acero. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de rabia contenida y resolución. Era como si la calma antes de la tormenta hubiera dado paso a un huracán, y ese huracán estaba encarnado en la figura de Casu. Cristian sintió su corazón acelerarse, y un frío escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo dentro de él le decía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. «Casu», murmuró Cristian, su voz débil y llena de sorpresa. Sabía que su presencia no traería nada bueno. Sabía que las cosas ya estaban lo suficientemente mal como para que la situación empeorara aún más. Pero antes de que pudiera decir algo más, Casu irrumpió en la casa con determinación, empujando la puerta y entrando como si el espacio le perteneciera.
Sus ojos se fijaron inmediatamente en Ángela, que se encontraba de pie detrás de Christian, observando la escena con un aire de desafío. «Tú», gritó Kazu, avanzando hacia Ángela con pasos rápidos y decididos. «No creas que te vas a salir con la tuya, niñata». El tono de su voz era gélido, calculado, pero en sus gestos se percibía una rabia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Era como si todo lo que había estado reprimiendo durante semanas estuviera a punto de explotar. Ángela, paralizada por un momento por la sorpresa, no supo cómo reaccionar al principio. Su rostro palideció, y su postura defensiva empezó a desmoronarse al ver la furia con la que Kazu avanzaba hacia ella. Justo antes de que Kazu pudiera alcanzarla, Christian, reaccionando instintivamente, se interpuso entre las dos mujeres, colocando sus manos firmemente sobre los hombros de Kazu, empujándola suavemente hacia atrás. «No, Kazu», exclamó con la voz entrecortada por la adrenalina. «No lo hagas». La habitación, que ya antes se sentía sofocante, ahora parecía aún más pequeña. El aire era denso, casi irrespirable. Kazu forcejeaba contra Christian, intentando abrirse camino hacia Ángela. Sus ojos, encendidos de rabia, no se apartaban de ella, como si en ese momento nada más importara. «Suéltame, Christian», gritó Kazu, empujando con todas sus fuerzas. Esta niña tiene que aprender que no puede mentir y arruinarle la vida a los demás. Ángela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente reaccionó. Su pecho subía y bajaba rápidamente, aún agitado por la discusión anterior. Dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de furia. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», gritó, su voz temblando de rabia. «¿Que estás loca? Ni siquiera sabes de lo que hablas». Kazu, aún forcejeando, levantó la mirada hacia Ángela, su rostro enrojecido por la frustración. «Tú no entiendes nada, Ángela», gritó, su voz quebrada por la rabia contenida. «Te crees con derecho a todo, como si el mundo girara a tu alrededor. Ni siquiera tienes la decencia de pedir perdón». La situación se estaba saliendo de control. Ambas mujeres estaban al borde de un enfrentamiento físico, y Christian se encontraba atrapado en medio, intentando desesperadamente evitar que las cosas fueran más allá. Sabía que si no hacía algo pronto, algo terrible iba a suceder. Respiró profundamente y, en un arranque de desesperación, gritó con todas sus fuerzas: «¡Ya basta!». Su voz resonó en la habitación como un trueno, cortando el aire pesado y haciendo que ambas mujeres se detuvieran en seco. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de una tensión insoportable. Las dos mujeres se miraron mutuamente, jadeando, con sus cuerpos aún temblando por la adrenalina. Aunque ambas estaban furiosas, el grito de Christian había sido lo suficientemente fuerte como para detenerlas momentáneamente. Christian, con la respiración aún agitada, pasó una mano por su rostro, claramente agotado por la intensidad del momento. «Esto tiene que parar ya», dijo con voz firme, aunque aún cargada de frustración. «No podemos seguir así. Ambas tienen que aceptar que esto ha llegado demasiado lejos». Kazu respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente. Aunque su rabia no había desaparecido, las palabras de Christian parecían haber tocado una fibra en su interior. Sus músculos, que antes estaban tensos, comenzaron a relajarse ligeramente. Sin embargo, sus ojos seguían fijos en Ángela, como si esperara una reacción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kazu habló, su voz aún llena de amargura. «Esto no ha terminado, Ángela». Su tono era bajo, pero la amenaza era clara y contundente. Sin decir nada más, Kazu se giró y salió de la casa, dejando atrás una habitación sumida en un silencio aplastante. El control de la situación comenzó a desmoronarse de una manera tan violenta y rápida que ninguno de los presentes pudo reaccionar a tiempo. Todo lo que había sido contenido hasta ese momento, las tensiones, las ofensas no dichas, los rencores antiguos que se acumulaban en sus corazones como brasas bajo cenizas, finalmente estalló. Y el caos se apoderó del lugar como una tormenta imparable. Ángela, quien había intentado durante todo este tiempo mantenerse firme y digna, ahora era un torbellino de emociones desbordadas. Las palabras de Kazu no solo la habían herido, la habían desgarrado en lo más profundo.
Era como si cada una de esas palabras hubiera removido viejas cicatrices, recordándole todas las veces que había sido menospreciada, ignorada y maltratada. Su cuerpo entero temblaba, no solo de furia, sino de una especie de desesperación primitiva que ya no podía controlar. Se acercó un paso más, su rostro rojo por la ira, las manos apretadas en puños tan fuertes que los nudillos le palidecieron. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Vieja piruja», gritó, su voz ronca y rota, cargada de un dolor que hasta ese momento había intentado ocultar bajo una fachada de fortaleza. Las palabras brotaron de su boca como veneno, cada una de ellas más cargada de resentimiento que la anterior. «No vuelvas a decirme eso, no tienes derecho a hablarme así, no después de todo lo que he hecho por ti». Su respiración era entrecortada, como si cada palabra que pronunciaba le costara una parte de su alma, y sin embargo, no podía detenerse. Era como si una presa se hubiera roto en su interior, y todo el dolor acumulado durante años estuviera fluyendo con una fuerza imparable. Mientras Ángela avanzaba con pasos decididos hacia Kazu, la tensión en la sala alcanzó un nivel insoportable. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado de una energía peligrosa que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Kazu, lejos de retroceder o mostrar señales de remordimiento, la miraba con una mezcla de desprecio y desafío. Sus labios formaban una fina línea, y en sus ojos se podía ver que no tenía intención de disculparse o ceder ni un centímetro en la batalla que estaba a punto de estallar. Christian, quien había estado observando el enfrentamiento desde la distancia, se dio cuenta de que la situación estaba a punto de salirse de control de una manera irreparable. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y podía sentir el sudor frío correr por su espalda. El pánico comenzaba a apoderarse de él, pero sabía que no podía permitirse perder la compostura. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo rápido. Si no intervenía en ese preciso momento, algo terrible iba a suceder. «Ya basta», rugió de repente, con una voz tan potente y autoritaria que resonó en las paredes como un trueno. Fue un grito que cortó el aire como una cuchilla, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Las palabras de Christian fueron como un choque violento contra la tensión acumulada, un estallido que detuvo a las dos mujeres en seco. Ángela y Kazu, que estaban a solo segundos de lanzarse una sobre la otra, se congelaron, sorprendidas por la fuerza de su grito. El eco de su voz reverberó en la pequeña sala, creando un silencio tan profundo que parecía que incluso el aire había dejado de moverse. El silencio que siguió fue abrumador, pesado, denso como una niebla que lo envolvía todo. El ambiente, que había estado cargado de furia y resentimiento, ahora parecía suspendido en una calma extraña, como el ojo de una tormenta que aún no había terminado de pasar. Christian respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras trataba de recuperar el control de sus emociones. Podía sentir su corazón martillando en su pecho, pero sabía que no podía flaquear ahora. Había logrado detener la confrontación física, pero la batalla emocional aún estaba lejos de terminar. «Esto tiene que parar ya», dijo con una voz más baja, pero firme, tratando de transmitir calma y autoridad al mismo tiempo. Sus ojos se movieron de Ángela a Kazu, buscando algún indicio de que lo estaban escuchando, de que sus palabras podían calmar el fuego que ardía entre ellas. «No podemos seguir así. Esto ha llegado demasiado lejos, y ambas lo saben. No hay manera de que sigamos adelante si continuamos con este odio, esta rabia. Esto tiene que terminar aquí y ahora». Las palabras de Christian parecían haber logrado, al menos momentáneamente, contener la furia de Ángela, quien respiraba con dificultad, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Su cuerpo seguía tenso, como una cuerda a punto de romperse, pero ya no avanzaba hacia Kazu. Sin embargo, la herida seguía ahí, latente, y su orgullo, tan profundamente herido, aún no le permitía ceder por completo. Kazu, por otro lado, seguía rígida como una estatua, su rostro marcado por la ira, pero algo en su mirada parecía haber cambiado. Ya no avanzaba hacia Ángela, aunque sus ojos seguían fijos en ella con una intensidad casi venenosa. Respiraba de manera entrecortada, y por un momento, pareció que iba a responder con una nueva oleada de insultos, pero en lugar de eso, sus labios se movieron apenas, dejando salir un murmullo que fue apenas audible, pero cargado de una amargura implacable. «Parar», dijo con una voz tan fría como el hielo.
Esto no se va a detener hasta que esta niña aprenda a reconocer sus errores. No puedes pasarte la vida sin enfrentar las consecuencias de lo que haces, Ángela. No puedes seguir escapando de tus responsabilidades. La vida no funciona así. Tarde o temprano, todo lo que has hecho te alcanzará. El silencio que siguió a sus palabras fue como una losa de piedra que cayó sobre la sala. Ángela la miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de un odio profundo. No iba a permitir que Kazu se saliera con la suya, no esta vez. Y en ese preciso instante, con la tensión en su punto más alto, quedó claro que lo peor aún estaba por llegar. Ángela avanzó otro paso, cada músculo de su cuerpo tenso, sus manos apretadas en puños mientras sus ojos chispeaban de furia contenida. El aire en la habitación se había vuelto espeso, como si cada respiro fuera una lucha contra una presión invisible que apretaba sus pechos. La rabia ardía en su interior, una furia que había estado cocinándose a fuego lento durante semanas, quizás meses, y que ahora estaba a punto de explotar en un torrente imparable. Pero entonces, Christian levantó una mano, sus dedos extendidos en un gesto casi desesperado por detener lo inevitable. «No, Ángela», dijo con voz baja pero cargada de firmeza. Su tono estaba impregnado de una autoridad que rara vez usaba, pero que en ese momento era imposible de ignorar. «No más». Ángela se detuvo, no porque quisiera obedecer, sino porque el peso de esas palabras cayó sobre ella como una piedra pesada. Sus ojos, todavía brillantes por la ira, se encontraron con los de Christian, que no apartaba la mirada, aunque había un cansancio evidente en su rostro, como si todo lo que había ocurrido esa noche lo hubiera envejecido años. La tensión entre ellos era palpable, como si el mero contacto visual pudiera desatar un nuevo torrente de gritos, recriminaciones, de todo lo que ambos sabían pero ninguno había tenido el coraje de decir. Detrás de ellos, Kazu, que había estado observando en silencio desde su rincón, finalmente intervino. Sus ojos se movían lentamente entre ambos, primero hacia Christian, luego hacia Ángela, y aunque no decía nada, su expresión lo decía todo. Había un juicio tácito en su mirada, como si ya hubiera llegado a una conclusión en silencio, condenando a ambos sin necesidad de hablar. Pero cuando finalmente abrió la boca, sus palabras fueron dirigidas únicamente a Ángela, como si solo ella fuera responsable de lo que había ocurrido. «Esto no ha terminado», murmuró Kazu, sus palabras llenas de una calma inquietante que solo hacía que la amenaza implícita fuera más clara. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra cayó sobre la habitación como una losa pesada, llenando el espacio con una sensación de peligro inminente, como si lo peor aún estuviera por llegar. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo, la intensidad de su mirada lo hacía todo. Y sin más, Kazu dio media vuelta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, el sonido de sus tacones reverberando en la quietud de la sala, amplificando la tensión que ya estaba al borde del colapso. La puerta de la entrada se cerró detrás de él con un estruendo que pareció sacudir las paredes, dejando a Ángela y Christian solos en el silencio más absoluto, como si el propio sonido hubiera huido de la casa junto con Kazu. Christian se quedó mirando la puerta durante lo que pareció una eternidad. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, incapaz de procesar todo lo que acababa de suceder. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que todo lo que había dado por sentado se desintegraba en pedazos que no podría volver a juntar. El ambiente en la sala se sentía diferente ahora que Kazu se había ido, pero no más ligero, al contrario, parecía como si la casa entera hubiera absorbido la tensión de la confrontación, dejando una atmósfera sofocante, cargada de resentimiento y dolor. Finalmente, Christian se dio la vuelta, sus ojos encontrando a Ángela, que aún no había movido ni un solo músculo desde que Kazu se había marchado. Estaba de pie, casi inmóvil, salvo por los temblores involuntarios que recorrían sus brazos, su pecho, su cuerpo entero. La mano de Ángela aún descansaba sobre su mejilla, donde el golpe de la bofetada había dejado una marca roja que comenzaba a oscurecerse, un recordatorio visible de la violencia que había estallado entre ellos. Pero el dolor físico, lo sabía bien, no era ni la mitad de lo que estaba sintiendo en ese momento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, primero de manera silenciosa, deslizando por sus mejillas en finos hilos de agua que dejaban un rastro brillante en su piel. Pero en cuestión de segundos, esos hilos se convirtieron en un torrente, sus sollozos llenando la habitación con un sonido tan desgarrador que hizo que Christian sintiera un nudo en el estómago.
Cada sollozo era un grito de dolor, no solo por lo que había sucedido esa noche, sino por todo lo que había estado acumulándose durante tanto tiempo, por todas las palabras no dichas, por todas las heridas invisibles que ambos se habían infligido a lo largo de los años. Christian dio un paso hacia ella, pero dudó. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía decir en un momento como ese? Sabía que no había palabras que pudieran deshacer el daño que se había causado. No había forma de borrar lo que había ocurrido, de retroceder en el tiempo y cambiar el curso de los acontecimientos. Y, sin embargo, allí estaba, incapaz de moverse, atrapado entre el deseo de consolarla y la certeza de que cualquier intento de hacerlo sería en vano. Ángela cayó de rodillas al suelo, sus manos aferrándose a su rostro mientras su cuerpo se sacudía con la fuerza de sus sollozos. Christian, impotente, la observaba desde su lugar, cada vez más consciente de que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La casa, que una vez había sido un refugio, un lugar de risas, de amor, ahora se sentía como una prisión, donde las paredes parecían cerrarse cada vez más, oprimiéndolos con el peso de todo lo que había quedado sin resolver. Christian cerró los ojos por un momento, deseando poder desaparecer, poder escapar de la tormenta que él mismo había ayudado a crear. Pero no había escapatoria.